conservar su contrato de trabajo mientras dura esta pandemia. Aquellas personas que los obligaron y demás, nosotros tenemos abiertas cerca de 300 investigaciones en ese sentido, porque creamos aquí una unidad de fiscalización, no con el ánimo de molestar a los empresarios, porque he recibido quejas en ese sentido, pero es con el ánimo de brindar las garantías a los trabajadores. Las declaraciones de Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, sobre las denuncias de algunos empleados que han sido despedidos, se les ha cancelado su trabajo o los han enviado a vacaciones sin remuneración. De eso hablaremos más adelante. Por ahora les contamos que trabajadores de la salud protestaron en Bogotá debido a las constantes agresiones a las que son víctimas los médicos, enfermeros, camilleros y personal de ambulancias, que denuncian discriminación de algunos ciudadanos que creen erradamente que estos profesionales son portadores del COVID-19. Cada noche desde los balcones muchos ciudadanos hacen un homenaje a su labor. Pero más que aplausos, el mejor tributo que le podemos hacer al personal de la salud en Colombia es el respeto y la consideración, pues son ellos con sus manos quienes están salvando miles de vidas. Precisamente, decenas de ambulancias recorrieron la ciudad y encendieron sus sirenas como un reclamo pacífico, simbólico, pero a la vez potente, para que cese la discriminación ante el desconocimiento. Básicamente estamos pidiendo que la ciudadanía tome conciencia, primero que todo, de quedarse en casa. Segundo, de que nosotros no somos personal que estamos contagiados, la mayoría no estamos contagiados, siempre tenemos obviamente los medios de protección básicos. La población y los medios de transporte se alejan de ellos llegan y se sientan y se desocupan. En Transmilenio les han dejado hasta un carril, una parte del Transmilenio para ellos solos, porque no quieren sentarse al lado de las personas. En centros comerciales, en almacenes de cadena también las personas se alejan. La situación ha llegado a tal punto que en algunos casos no logran encontrar viviendas en arriendo. Tenemos en la empresa 3 compañeros que les tocó irse a vivir juntos en un apartamento los 3, porque la gente que les arrendaba les dijo: no los queremos más acá en la casa, queremos que se vayan del lugar, porque no queremos que ustedes nos traigan el virus al hogar. No nos están arrendando, no tenemos donde a un profesional de la salud le arrienden en este momento. También exigen insumos y dotación para desarrollar su trabajo. Por parte de la empresa hicimos la gestión de tratar de adquirir los insumos, pero están supremamente elevados, costos de 70.000 pesos un traje nacional, no parecidos a lo que se ve en la televisión italiana o española, que esos son los trajes de bioprotección de otros materiales antifluidos. El personal médico es en este momento, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, la columna vertebral de una carrera por la vida de largo aliento. El personal de salud es prioritario y por eso debemos pensar no solamente en el sacrificio de ellos, sino que cada uno ponga su granito de arena. No hay que especular, no hay que generar más miedo del que ya tenemos todos. La invitación que hace este sector es a que hoy más que nunca el personal médico necesita la solidaridad, apoyo económico y respeto. Más que nunca, y como bien lo acaba de decir Angie en su informe, son claves, son fundamentales, son los héroes que están salvando a este planeta del coronavirus. Y en Bogotá la situación es muy complicada también para ellos. Algunos se quejan de que no pueden ni siquiera tomar el transporte público, que hay muchos aplausos y mucha solidaridad aparente, pero que en el fondo los rechazan porque creen erradamente que tienen coronavirus. Nos tratan como los héroes, la primera línea, enfrente de los que están dando la cara, pero la realidad social es muy diferente. Este es el sentimiento de la mayoría de enfermeros auxiliares que después de sus largas jornadas de trabajo se tienen que someter al rechazo de la gente en el transporte público, que creen que están contagiados con coronavirus. Por el uniforme, la gente nos está haciendo el rechazo, entonces el transporte también no se consigue, estamos escasos, no nos para a veces. Ni siquiera los buses ni los taxis nos quieren llevar, entonces es un dilema para nosotros los trabajadores de la salud. Según estos consagrados trabajadores que se dedican a salvar vidas, si logran subirse al bus, algunas personas los desprecian. Por tener uniforme blanco y por ser de salud, la gente nos rechaza y se nos hace a un lado o se corre para otro lado de donde estamos para no quedar cerca a nosotros, pensando que de pronto nos vamos a contagiar. Freddy es claro, ellos toman todas las medidas para no contagiarse,
y no convertirse en propagadores del virus. Nosotros somos las personas más conocedoras y más cuidadosas. Nosotros trabajamos en nuestros hospitales y clínicas con un uniforme y no es el mismo uniforme con el que andamos en la calle. Como pueden darse cuenta, mi uniforme es verde, pero yo no ando con esta ropa en la calle. Para protegerlos y disminuir su tiempo de desplazamiento en Bogotá, se han dispuesto rutas especiales para el personal de salud. Estas rutas operarán desde las 4 y media de la mañana hasta las 10 de la noche y estarán principalmente enfocadas en 3 horarios: 7 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche, horarios en donde suceden los cambios de turno en los distintos hospitales. Muchos enfermeros aseguran que las rutas no llegan hacia su lugar de trabajo, pero independientemente de eso, si usted es transportador, recójalos. Ellos no pueden hacer lo que nosotros, quedarnos en casa, porque están cuidando a alguien de nuestra familia o eventualmente a nosotros mismos. Rocío Franco, Noticias Caracol. Y para enfrentar esa situación, el personal médico de 11 clínicas y hospitales ya cuentan con rutas zonales y de alimentadores que los llevará a sus trabajos. Hicimos un recorrido para ver cómo funciona esta alternativa. El personal médico y de salud cuenta con 11 rutas como esta de la calle 80. Su recorrido inicia en el portal. Me parece que es muy bueno porque hay un acompañamiento pues al profesional, ya que está prestando su servicio pues en el hospital y pues también tiene que llegar a su casa. Ya en el portal 80, un bus zonal o alimentador recoge no solo al personal médico, también a todos los que necesitan de la ruta para evitar discriminación. Pues ahorita como no hay servicio público, nos toca pues utilizar Transmilenio, que es lo que más nos acerca. Que ellos no puedan estar en escondiéndose porque ellos están tratando a todas las personas contaminadas. Lo más ideal es que le den un tratamiento de transporte para ellos, exclusivo para ellos. Ya en el bus observamos que hay poco conocimiento de la medida que beneficia al personal médico que trabaja en los hospitales. Pero en la mañana yo llegué y estuve averiguando toda la mañana las rutas, pero en ningún momento salió para llegar acá, tocó fue caminar. La ruta sale del portal, sigue por la calle 80 y llega al hospital en Gativá, dejando en los siguientes horarios al personal médico. El personal médico, enfermeras que trabajan aquí en el hospital llegan a la puerta principal y esperan en este punto a las 7 de la mañana, al mediodía y a las 7 de la noche una ruta o alimentadora o zonal que los lleva hasta el portal. Allí los deja para llegar a sus viviendas. Estos servicios son esenciales para el personal médico en tiempos de coronavirus. Es por eso que en la página www.transmilenio.gov.co se habilitó toda la información de las 11 rutas que beneficia al personal de salud. 12:48, y a propósito de este tema, los médicos en Cali también están denunciando que están siendo blanco de comentarios discriminatorios en las calles con solo portar su uniforme, también que están siendo aislados en los sitios públicos. Lina Vera, ¿qué es lo que están pidiendo sus especialistas de la salud? Así es, Ana Milena, el personal de salud está pidiéndole a la comunidad que tengan más conciencia frente a esta situación, porque se están sintiendo juzgados por el hecho de prestarle atención a los pacientes que tienen o no COVID-19. Para Johan Ordóñez, portar su uniforme se ha convertido en un riesgo. Pese a que es fisioterapeuta, en la calle lo tratan como si fuera un foco de contagio del COVID-19. Asegura que ha recibido comentarios y miradas hirientes. Cuando al ingresar a un lugar público, algunas personas me miraron e hicieron comentarios un poco fuera de lugar, simplemente porque te ven con uniforme de salud y ya te quieren como aislar. Juan José Godoy también da testimonio de esta situación. Señala que las personas no respetan la profesión y no reconocen la labor determinante que los médicos están ejerciendo en esta emergencia. En un centro comercial a comprar algunas cosas para la casa. Cuando una señora me grita irresponsable, claro, me vio con el uniforme y asoció que era trabajador de la salud y se sintió vulnerable frente a que yo era personal médico, estoy expuesto a personas que pueden tener el COVID-19. Los médicos piden respeto y ayuda para poder controlar la curva de contagios. Dicen que la lucha contra el coronavirus se gana entre todos. Nuestra misión es cuidar y proteger de todos, aún exponiendo nuestra vida y la de toda nuestra familia. Por favor, quédense en casa. Los especialistas de la salud están en la primera línea de batalla, merecen el apoyo de la ciudadanía y las garantías para ejercer su trabajo. Mire, y es que ellos dicen que estos actos son injustificables y que piden que las autoridades hagan algo por esta situación. Desde el norte de Cali, Lina Vera, Noticias Caracol.
Lina, en el municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca, se reportó el primer caso de una persona que fallece con coronavirus. Se trata de una mujer que llegó consciente a un hospital en Chía, que es un municipio muy cercano, pero su cuerpo rechazó el ventilador que los médicos trataron de ponerle y con el cual probablemente habrían podido salvarle la vida. Héctor Rojas, Héctor. Vanessa, mire, esta mujer, de acuerdo al informe de las autoridades, nunca tuvo un contacto con alguna persona que hubiera viajado al extranjero. Ella tampoco lo hizo. Solamente se desplazó entre el municipio de Zipaquirá, aquí a la ciudad de Bogotá, entre el día 11 y 13 para unos controles médicos. Sin embargo, pues se contagió. No saben las autoridades de salud en qué momento. Se cree que justamente cuando asistió al médico se produjo este contagio. Dice precisamente que en el momento que ya le informan a ella que tiene el virus, pues lo sorprendió con la petición que hizo esta mujer, y es que ella no quería maniobras invasivas en su cuerpo, por lo tanto rechazó el ventilador. La mujer de 81 años ingresó a un centro asistencial en Chía luego de presentar síntomas relacionados con el COVID-19. Sin embargo, para las autoridades de salud aún no es claro cómo pudo contagiarse. La señora tuvo un desplazamiento a la ciudad de Bogotá entre el 11 y 13 de marzo para unas citas médicas. Una paciente con antecedentes de hipertensión, diabetes, aparentemente ahí fue el contagio, pudo haber sido. A la mujer le habían practicado la prueba días antes de ser hospitalizada. Una vez los especialistas en la salud le informaron a la señora que efectivamente era portadora del coronavirus, relatan que la paciente les hizo una inusual petición al personal médico. Fue una decisión de la señora de 81 años, fue una decisión de ella. Hay que respetar la autonomía de los pacientes. Ella, ya una paciente de 81 años, y manifestó no querer maniobras invasivas, y eso fue respetar el derecho a la decisión que ella había tomado. Los galenos le informaron de esta petición a su familia. La paciente llegó consciente, decide no maniobras extremas, no quiere ser ventilada, eso se dialoga con su familia, y los médicos consideran no realizar maniobras extraordinarias, y por eso fallece el día de ayer. Los 3 hijos de la señora no presentan síntomas relacionados con el coronavirus. Sin embargo, se les está haciendo seguimiento. Los hijos se encuentran en buen estado de salud. Ella vivía con uno de ellos, asintomáticos hasta el momento. Estos están en aislamiento, en seguimiento. Tendremos que tomar pruebas a los 7 días después del contagio para ver el estado. Cundinamarca tiene 42 casos positivos de coronavirus, de los cuales 2 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Este no es el único caso en el que varios miembros de una misma familia resultan contagiados. En Cundinamarca le están haciendo seguimiento a 2 familias, una pareja de esposos y su hija, quien también se creería que esta menor de edad esté contagiada, y otro caso en el que una pareja de esposos, el hombre dio positivo y la mujer y el bebé hasta el momento dan resultado negativo, pero se confirmaría con un segundo examen. En Bogotá, Héctor Rojas, Noticias Caracol. Gracias, Héctor. La paciente más joven fallecida por el COVID-19 en el país tenía varias enfermedades preexistentes, revelaron las autoridades de salud. En el municipio donde vivía, las autoridades investigan con quién tuvo contacto para realizar el cerco epidemiológico. La joven de 19 años residía en el casco urbano de Santander de Quilichao y murió por COVID-19 en una clínica de Cali, hasta donde había sido remitida. Las autoridades de salud explicaron que la víctima padecía otros problemas de salud. Llegó el 25 de marzo a una de las clínicas de la ciudad. Fue una niña especial con problemas neurológicos y problemas cardíacos con factores de riesgo para tener una evolución crítica a la infección del coronavirus. Desde la alcaldía se manifestó que evaluarán a profundidad este caso, porque con base en la historia clínica, la paciente no tenía ningún nexo epidemiológico para presentar el coronavirus. La Secretaría Departamental, las IPS y las EPS que tenemos que ver con el caso para hacer un riguroso estudio de campo y la toma de muestras que nos permitirá hacer un análisis del caso. En Santander de Quilichao se llamó a tomar las medidas para evitar un contagio mayor. Estamos al frente de la situación e invitamos a nuestras gentes a que acojan el llamado a quedarse en casa, a mejorar sus medidas de protección. El pasado lunes también en Cali falleció un paciente con coronavirus de 36 años, quien padecía hipertensión, obesidad y tabaquismo. A las 12:54 de la tarde me da gusto, como siempre, como todos los días, saludar a la doctora Fernanda. Doctora,
Hay 17 personas que han fallecido con diagnóstico de coronavirus en Colombia, pero el Ministerio de Salud ha explicado que la mayoría de estas personas tienen alguna condición, alguna enfermedad preexistente, ¿no? Hola Vanessa, muy buenas tardes. Yo sé que en este momento hay muchas preguntas y todos quieren saber y tener ya conclusiones, saber si están o no en mayor riesgo de complicaciones. La respuesta es no sabemos. Es muy poco el tiempo para tener certeza absoluta sobre eso y al no tenerla, sencillo. Nadie se puede relajar con las medidas. Se los he venido repitiendo. Todos somos susceptibles porque es un virus al que nos estamos enfrentando por primera vez. Entonces las medidas de protección son para todos, niños, jóvenes, adultos y personas mayores. Ustedes mismos se han dado cuenta, el virus no discrimina, tenemos casos en bebés, en jóvenes, en adultos, en mayores, incluso en este momento el mayor número de casos confirmados en el país está en el grupo de 20 a 50 años. Por la evidencia científica reunida hasta este momento, que está en el Consenso Colombiano de Atención y que ustedes pueden consultar en internet, sí hay algunos factores que aumentan esa probabilidad de gravedad y es el grupo de los vulnerables de los que hemos estado hablando durante todos estos días. Uno es la edad. A partir de los 60 años y entre más años se ha visto mayor riesgo, pero vuelvo y les repito, no es una sentencia para todas las personas mayores infectadas ni un blindaje para los menores, y aquí quiero hacer un paréntesis. Aunque la probabilidad de complicaciones en personas jóvenes sea baja, hay que entender que cuando tenemos muchos casos, esas probabilidades bajas se traducen en un gran número de casos. Un ejemplo muy sencillo, 1% parece poquito, pero 1%, por ejemplo, de 10 millones de infectados jóvenes, ¿cuánto es? 100.000 casos, así que mucho cuidado con la interpretación de las cifras. También recuerden la presencia de enfermedades como diabetes, problemas crónicos del corazón, de los pulmones y la inmunosupresión o tener las defensas bajas elevan el riesgo de gravedad. Pero aún así, no tenemos la respuesta completa a esa pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Qué hace que unas personas se enfermen gravemente y otras ni siquiera tienen síntomas? Esto es materia de investigación y no hay una respuesta única para que lo entiendan bien. Depende de esta triada como en la mayoría de enfermedades. Factores primero de cada persona. Entonces, además de la edad y de estas enfermedades preexistentes de las que hemos venido hablando, puede ser por predisposición genética, aún no lo sabemos, pero también por la respuesta de las defensas de cada uno. Puede tener que ver con el grado de exposición al virus, pero también depende de factores propios del microorganismo, en este caso del coronavirus, por ejemplo su agresividad, qué tan fácil se transmite, y además depende del tipo de atención que se le dé al paciente, es decir, factores del sistema de salud. Entonces, ante todos estos determinantes y la falta de respuestas que aún tenemos, se los repetiré hasta el cansancio. Todos adoptar las medidas de prevención, es decir, lavado de manos, no llevarlas a la cara, etiqueta de la tos, limpiar las superficies de uso común, distancia física, disminuir al máximo el número de contactos que tenemos al día, por eso quedarse en casa. Síntomas respiratorios leves se manejan en casa, señales de alarma se consulta y a informarse con los datos oficiales. Paciencia, que mientras que la ciencia y el tiempo nos contestan, nosotros debemos impactar con nuestro comportamiento. Doctora, como siempre, muchas gracias. No nos cansaremos de repetir estas recomendaciones. 12:59. Y esta información es de importancia para sus bolsillos. El Gobierno Nacional expidió un decreto para vigilar y combatir la especulación de precios y el acaparamiento de alimentos y medicamentos durante la emergencia. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, se han presentado 1.600 nuevas quejas. El gobierno busca ponerle estate quieto a quienes acaparan y especulan con los precios de los alimentos, como quedó evidenciado en un reporte del DANE, en el que se detectó que algunos productos se incrementaron hasta en un 142%. Por ejemplo, en Bogotá, productos como el brócoli costaban la semana del 14 al 20 de marzo 1.888 pesos y la primera semana de la cuarentena pasó a 4.292. En Medellín, el tomate chonto pasó de 2.023 a 2.853. En Cali, el tomate chonto en el mismo lapso estaba en 1.088 pesos y pasó a 2.621 pesos. Otro ejemplo es Barranquilla, donde el apio al iniciar la cuarentena estaba en 1.808 pesos y pasó a 3.158 pesos. Este es un instrumento para hacer más oportuno y eficaz la lucha de este gobierno contra los delitos de especulación y acaparamiento que van en contravía del aprovisionamiento de bienes básicos
por parte de los ciudadanos. El decreto establece que los ministerios de Agricultura, Salud e Industria y Comercio elaborarán un listado de los productos de primera necesidad con precios fijos. El DANE hará cada 5 días un seguimiento a dichos precios y pasará el reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio, que hará la vigilancia y el control. Y nosotros somos los que definimos potencialmente en dónde puede haber una afectación al consumidor para sugerirles que regulen un precio o un producto. ¿Cuáles serán las sanciones en caso de seguir especulando con los precios? Una multa o el encierre del establecimiento de comercio. Pero también hay que recordar que esas conductas también pueden constituir delitos. Una vez los ministerios publiquen los listados con los precios de los productos de alimentos y medicamentos de primera necesidad, los alcaldes y gobernadores también deberán apoyar la inspección de vigilancia y control, y los ciudadanos deben denunciar en los canales dispuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio en su página web www.sic.gov.co. Hay suficientes alimentos en Colombia, el gobierno lo ha dicho y lo ha reiterado, no hay que abusar ni el que compra ni el que vende. Sol Suárez Jaramillo hizo un recorrido por Corabastos, que es la principal central de abastos de Colombia. ¿Qué encontró? Vanessa, buenas tardes. Pues la segunda central de abastos de Latinoamérica funciona con total normalidad. Aquí en Corabastos los camiones entran con cierta regularidad todos los días, lo que significa que hay abastecimientos, es decir, hay productos para todos los colombianos. Lo que sí encontramos es que algunos de esos productos tienen un precio elevado, algo elevado, y nos cuentan que es por dos razones. La primera es porque venimos de un verano prolongado que hizo que esas cosechas pues no fueran tan amplias, y la segunda es porque iniciando la cuarentena, ciudadanos de Bogotá y de municipios aledaños llegaron en manada a comprar por montones, lo que hace que por oferta y demanda inmediatamente se suban los precios. En esta segunda semana ya los precios se están estabilizando y hablamos con ciertos comerciantes que nos contaron cuál es el panorama. Hay pescado desde 9.000 pesos la libra, bagre, piralocú y dorado. Sí, hay para todo mundo, hay buen abastecimiento y los precios están estables, no subieron, están bien, tenemos muy buenos precios. En algún momento se han subido, pero los precios no se subieron porque los de Corabastos los hayan subido, sino se subieron porque la gente se vino, digamos los bogotanos y los municipios alrededor, se vinieron a comprar en masa, y eso jalonó los precios hacia arriba. Esta semana, me imagino que ya hay poca plata, ya no hay con qué comprar, y está viniendo muy poca gente a comprar, y eso ha hecho que los precios estén bajos. Realmente sí se han bajado los precios, pero más que por cosecha, porque no queremos comenzar a irnos en mermas, no queremos comenzar a botar, precisamente porque el consumo se bajó. Pueden encontrar a bajos precios cosas como papa, como yuca, como frutas y verduras. Sin embargo, los comerciantes hacen también una petición al gobierno nacional, y es que en estos momentos dejen salir a sembrar a nuestros productores del campo, porque en estos momentos empiezan las lluvias, lo que significa que en 4 o 6 meses tendríamos la cosecha de los alimentos que hoy se siembren. Desde Corabastos, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. Sol, gracias. Y es la situación en Corabastos, en Bogotá. En Cali, el alza injustificada en el precio de los alimentos básicos descuadró hasta los mercados que están entregando las autoridades a las familias vulnerables. Comerciantes y proveedores estarían acaparando los productos para venderlos hasta el doble del precio normal. Rosy Lemos, ¿qué es lo que está pasando? Mire, los altos precios a los que comerciantes están vendiendo alimentos de la canasta básica no solo está afectando a los ciudadanos, sino también, como usted lo dice, a las autoridades con dichos mercados, para los que fueron destinados cerca de 60.000 millones de pesos. Pues este descuadre, en el siguiente informe les cuento cómo afecta. No hay derecho. Hasta los mercados que entrega a domicilio la alcaldía de Cali a la población vulnerable han resultado afectados con las alzas injustificadas de precios en los alimentos. No se pueden adquirir los números de mercados presupuestados porque algunos precios o los precios de los productos que están incluidos en el mercado han aumentado el valor. Por ejemplo, el arroz. La especulación se presenta en los alimentos de canasta básica, llegando a costar hasta el doble de lo normal. La arroz subió
el precio significativamente. La cebolla subió mucho su precio, habichuela, la papa amarilla, el atún, productos enlatados. Básicamente se encontraba en el mercado a 4.500 pesos y hoy lo encontramos a 6.800, 7.000 pesos en algunos supermercados. Varios ciudadanos se llevaron una sorpresa cuando salieron a hacer el mercado. Han subido bastante, están especulando mucho. Por ejemplo, el tomate de árbol está muy costoso, el lulo, la habichuela, la zanahoria, el plátano verde. A 1.600 yo compraba el maracuyá, ahora está a 2.000, a 2.600. El lulo a 2.000, a 1.500, ahora está a 2.700, a 3.000. Todo está muy caro. Por eso las autoridades se lanzaron una advertencia A esos proveedores y esos comercializadores que se van a ver abocados a sanciones hasta de 100 salarios mínimos, cerca de 90 millones de pesos, si siguen insistiendo o incurriendo en las conductas como especulación, acaparamiento. La Secretaría de Seguridad de Cali habilitó la línea de WhatsApp 302-379-1768 para denuncias de acaparamiento y alzas injustificadas de precios en los productos. Y es que diariamente la Secretaría de Seguridad de Cali realiza hasta 10 operativos en establecimientos de ventas de alimentos. Han dicho que van cerca de 300 denuncias sobre especulación de precios y hacen un llamado muy especial a la ciudadanía para que realicen sus compras en orden, pues dicen que está garantizado el abastecimiento. Información desde la capital del Valle del Cauca, Rosy Lemos, Noticias Caracol. Rosy, gracias por la información. 1:06 p.m. Las autoridades de Antioquia le pusieron precisamente la lupa a la especulación de los precios ante las numerosas quejas por el alza en varios productos. Desde ahora hay una línea exclusiva para que los compradores denuncien estos hechos. La línea telefónica local 319-7473 fue dispuesta por la Gobernación de Antioquia para denunciar el sobrecosto de abastos y el acaparamiento de alimentos. Un comité conformado por la Policía y la Secretaría de Agricultura de Antioquia, entre otros, vigilan estas conductas entre los comerciantes. Cada antioqueño y cada antioqueña va a tener los alimentos en su mesa a un precio justo, porque no vamos a tolerar ni el acaparamiento ni la especulación de los precios. A pesar de la conformación de la Mesa Regional de Abastecimiento, la denuncia más recurrente en cuanto a especulación de precios tiene que ver con los huevos. Antes, una caja como estas le costaba al público en general 10.000. Hoy, la gente en los abastos está pagando hasta 15.000 pesos. Encontré los huevos súper caros, al igual los compraba 9.000, 10.000 pesos, ahora están más de 15.000 pesos. Encontré el arroz súper caro. El detergente. Se han encarecido productos como la papa, como el apio, y ya no encontramos huevos porque los proveedores han incrementado sus precios, entonces los tenderos ya no lo están comprando. Expertos explicaron que el encarecimiento de algunos productos de la canasta familiar se debe a la alta demanda de compra. Estos tipo tamaño de gel antibacterial se conseguía en los almacenes de todo a 5.000 a ese precio, a 5.000 pesos. Hoy en día lo conseguimos a 20 y 25.000 pesos. Dicha especulación generó que en el inicio de pico y cédula de Medellín, en algunos abastos se registrara desorden y desinformación. Y a esta hora se presentan largas filas en el sur de Bogotá. Vamos al barrio 20 de julio, donde hay denuncias de la presencia de muchas personas en las calles. Daniela Morales, ¿qué está pasando? Catalina, buenas tardes. A esta hora las imágenes no mienten, son ríos de gente los que se encuentran en las calles como si evidentemente fuera un día normal. Las largas filas no solamente se registran como se observan las imágenes para realizar compras en mercados, sino también para otro tipo de trámites, como por ejemplo reclamar medicamentos, comprar medicamentos, pero también las largas filas en los bancos para realizar consignaciones e incluso también poder pagar los servicios. Hay una preocupación enorme en las autoridades locales, quienes piden que la alcaldía evalúe poder poner un pico y cédula y que así en esta zona de Bogotá, en el sur de Bogotá, pues pasen las aglomeraciones. Y sería muy bueno poner el pico y cédula como lo están haciendo en otras ciudades como Medellín, y eso evita que la gente salga todo el mundo al mismo tiempo. No, pues que tomaran un pico y placa así, igual que lo hacen los de los carros, porque la verdad es todo, así como estamos, vamos para largo. Pues que nosotros qué hacemos sin comer ni nada, vea, nosotros no tenemos donde conseguirnos donde comer ni nada, nosotros no han venido las ayudas ni nada que están diciendo ni nada, vea. ¿No ve? Nos toca también rebuscarla porque no vamos a morirnos de hambre en la casa, mamá.
Es una situación preocupante, Catalina, lo que se está viviendo aquí en el sur de Bogotá. Las autoridades aseguran que la cantidad de policías que hay aquí en esta zona no dan abasto para poder ejercer un control. Por eso también se pide que se solicite al ejército un apoyo adicional en esta localidad. También la recomendación y el llamado a las personas. Solamente puede salir una persona a realizar este tipo de trámites o mercados y solamente en caso de fuerza mayor, como acompañar a un adulto, se puede salir a 2 personas. Es el llamado urgente que hacen las autoridades locales aquí en el sur de Bogotá. Es por ahora toda la información. Daniela Morales, Noticias Caracol. Reiterarles que hay que quedarse en casa, que esto también implica un grado de conciencia y de responsabilidad muy grande, quedarse en casa. Vamos con otras noticias, vamos a Cúcuta, donde habitantes de ese municipio y de otros 2 cercanos están respirando literalmente bruma y humo contaminado desde hace varios días. ¿Qué es lo que ocurre en la zona? Paola Tarazona, hasta allá. Buenas tardes. Desesperación y asfixia son las 2 palabras que podrían definir lo que están sintiendo en este momento los habitantes de la zona de frontera, pues llevan más de una semana inhalando humo con sustancias tóxicas. Por un lado, ya empiezan a sentirse las afecciones en la salud de los ciudadanos y por otro lado, lo que más angustia es el silencio de las autoridades, quienes hasta el momento no se han pronunciado para decir cómo se va a solucionar esta situación. Una inmensa capa de humo acompañada de malos olores dificulta la respiración en la zona metropolitana de Cúcuta. La visibilidad es mínima y los habitantes están desesperados. Asfixiado, el olor es bastante fuerte y el sabor tiene bastante afectación en la garganta. Ponga la mano en el corazón, mire la situación que estamos viviendo, que están esperando que la gente se esté enfermando de una infección respiratoria. Tras que tenemos ese virus aquí en Cúcuta, ahora con esto, va a ser peor, se va a empeorar más la gente. Señor alcalde, pellizque, señor gobernador. Ambientalistas coinciden en que no solo la quema de un botadero de basura del Táchira origina la emergencia, dicen que también hay un fenómeno natural conocido como inmersión térmica que lleva a que la contaminación quede atrapada cerca del suelo con efectos nocivos para la salud. A esto se suman incendios en los 2 países y la contaminación industrial y minera. Hemos evidenciado y corroborado que se está presentando un incendio de grandes magnitudes en una de las áreas más importantes protegidas de Venezuela, como es el Parque Natural Henry Pittier. También hay focos de incendios en territorio colombiano en la parte baja del Catatumbo. La grave contaminación ya es del conocimiento del gobierno nacional y esto dicen al respecto. La calidad del aire no tiene una causa única, sino que es la combinación de muchos factores, entre ellos el clima, la dirección, la velocidad de los vientos, las condiciones de vida de la población y también una combinación de las emisiones y la interacción de las diferentes fuentes que puedan tener la contaminación. Así que esperamos que esta noche con las lluvias nos ayuden. Pese a la crisis, hasta el momento de grabar este informe, no se habrían pronunciado ni el alcalde, ni la Secretaría de Salud, ni la Gobernación. Y el último reporte de la Corporación Ambiental Corponor fue el martes, cuando informó que se ordenó suspender la actividad minera en norte de Santander. Lo que dicen los expertos ambientalistas o lo que sugieren es que no solo la lluvia controlará esta situación, sugieren que tienen que controlarse los incendios y las conflagraciones que se presentan al lado y lado de la frontera entre Colombia y Venezuela. Entre tanto, se espera que esta tarde puedan aparecer las autoridades del norte de Santander para que le expliquen a la ciudadanía qué se va a hacer. Informó desde Cúcuta, Paola Tarazona, Noticias Caracol. Gracias, Paola. Y a la amenaza del COVID-19 ahora se suma también una fuerte contaminación del aire en Ocaña y varios municipios del Catatumbo y el sur del Cesar. Ese inexplicable fenómeno se registra en la noche y la madrugada. Los habitantes se quejan además de que el fuerte olor no los deja dormir. Un gran nubarrón negro se alza en el cielo del Catatumbo desde hace 5 días. Un fuerte olor a humo demasiado penetrante y una densa capa de humo en toda la ciudad. 300.000 habitantes de 11 municipios que cumplen el aislamiento preventivo por el COVID-19 ahora enfrentan la mala calidad del aire y el olor a químicos que se intensifica en las noches. Extraños olores
como a quemado, en el cual nos está afectando al momento de respirar. Nos cuesta un poco de trabajo. Como podemos observar, en nuestra ciudad hay una espesa capa de humo, como si fuera humo, no sabemos en realidad qué es lo que sea. Un asfixiante, un olor fuerte, y pues toda la comunidad estamos preocupados porque eso nos afecta pues en todo, para dormir. Autoridades ambientales aseguran que la contaminación es producto de quemas de basuras en Venezuela y también de incendios forestales. Los médicos alertaron sobre las consecuencias en la comunidad. Bueno, esto es un factor que puede ocasionar problemas respiratorios a largo plazo y a corto plazo. En aquellos pacientes que tienen problemas respiratorios concomitantes a las enfermedades como neumonía, bronquitis. Los alcaldes de la zona piden investigar el origen de este fenómeno. Solicitamos a las autoridades ambientales dar claridad sobre este fenómeno que está sucediendo no solo en la playa de Belén, sino también en varios municipios de la provincia de Ocaña. Las poblaciones de González, Río de Oro y Aguachica en el Cesar también sufren los efectos de la contaminación. Otra preocupación que tienen los alcaldes del Catatumbo es que esta contaminación no solo está afectando la salud de las personas, también está matando insectos tan importantes para la vida del hombre como lo son las abejas. Por eso piden una intervención inmediata de las autoridades especializadas. En Aguachica, Diego Velosa, Noticias Caracol. Diego, gracias. A la 1:16 más de las regiones. La ruptura de un tubo madre de agua generó estragos en el municipio de Bello, en Antioquia. Las afectaciones fueron en los garajes y las casas principalmente. Erika Zapata, ¿por qué se presentó esa emergencia y qué dice la comunidad? Siendo las 6 en punto de la mañana, este tubo madre de agua explotó. Además de hacer salir a las personas de sus hogares en plena época de cuarentena nacional, dañó carros, dañó parqueaderos y dañó 20 casas. Ahora la comunidad no tiene agua ni tiene cómo combatir el COVID-19. Este es el informe. La emergencia hizo que la preocupación por el COVID-19 de los habitantes del sector Barrio Nuevo en Bello, Antioquia, pasará a un segundo plano. Eso no se acuerda sino de la vida y los seres queridos, no más. A las 6 de la mañana, un estruendo alertó a la comunidad del Barrio Nuevo en Bello. El tubo madre del acueducto se rompió y generó estragos en el sector. 20 casas resultaron afectadas. Estábamos dormidos cuando sentimos una explosión. ¡Pah! Fue cuando nos asomamos y el agua superaba los cables de energía que hay aquí afuera. Sentimos una explosión y cuando salimos a la calle sentimos el chorro de agua que se subía más arriba del poste, inclusive cayó en la plancha de tercer piso. Y la explosión fue tremenda, que fue lo que nos despertó cuando vimos esto inundado y fue impresionante. La emergencia fue atendida por 12 miembros de bomberos del municipio. En el momento ya el personal se encuentra realizando trabajos con motobombas para iniciar la evacuación del agua de las viviendas y de los parqueaderos. Habitantes de este sector dicen que los daños son irreparables. Me inundó el garaje, se me perdió el carrito y se me quedó el carro encerrado. Por el momento, los habitantes se encuentran sin el servicio de agua y esperando que las autoridades atiendan pronto la emergencia para cumplir además con las medidas de protección ante la pandemia del coronavirus. Los motivos de la explosión se siguen investigando. Ahí vemos a los funcionarios de EPM trabajando fuertemente para arreglar este daño y que vuelva el agua a la comunidad. Esta es la información hasta el momento. Erika Zapata, Noticias Caracol. Gracias, Erika. Con esta información hacemos una primera pausa en Noticias Caracol, pero al regreso esperen. Estados Unidos se convirtió en el nuevo... Una
1:27 de la tarde, hora de saber lo que pasa en el mundo con el COVID-19. Empezamos en Estados Unidos, convertido en el nuevo epicentro de esta pandemia. Ese país ha perdido ya 5.116 de sus ciudadanos y su sistema de salud enfrenta más de 215.000 contagios, de lejos la cifra más elevada en todo el planeta. Y si Donald Trump temía por la economía, hoy se produjeron estadísticas desastrosas. Vamos a Washington en directo con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, ¿cuáles son esas cifras? Margarita, según el Departamento de Trabajo, tan solo la semana pasada 6.6 millones de estadounidenses solicitaron seguro de desempleo. Esto es el doble con respecto a hace 2 semanas. Se estima que cerca del 6% del total de la fuerza de trabajo en Estados Unidos se ha visto afectada por cuenta del COVID-19. A esto se suman las cifras de expansión y de muertes por cuenta del virus. Según las estimaciones de la Casa Blanca, con medidas de mitigación podrían fallecer entre 100.000 y 240.000 personas. En las últimas 24 horas se reportaron 1.000 muertos y lo más dramático es que aún no se ha llegado al pico de la tasa de mortalidad, que según el mismo presidente Donald Trump podría ser del orden de las 2.000 personas al día. Con Nueva York a la cabeza, Estados Unidos se convirtió en el nuevo foco de la pandemia en el mundo. La Casa Blanca estima que el virus podría causar entre 100.000 y 200.000 muertes. Según expertos, el virus en la ciudad de Nueva Orleans, en Luisiana, ha sido mucho más mortífero que en el resto del país. Los médicos y los funcionarios de salud pública aseguran que los altos niveles de obesidad y enfermedades relacionadas pueden hacer que los pacientes sean más vulnerables al COVID-19. La obesidad favorece la diabetes, lo que ayuda a causar problemas renales, y sabemos que el coronavirus ataca los riñones. En otros estados como New Jersey se registran más de 20.000 casos. California, uno de los estados que comenzó a tomar medidas tempranas como el distanciamiento social, sin embargo registra más de 9.000 casos de contagio. Allí, al interior de un centro de eventos, un equipo de 30 hombres de la Guardia Nacional Aérea de California ha dispuesto 250 camas para contener el desbordamiento de los hospitales cercanos. Y esperamos que nunca necesitemos esta instalación, pero queremos estar absolutamente preparados. Le sigue el estado de Michigan con más de 9.000 casos. Y luego Florida, con más de 7.700 contagios y 101 muertos. Tras críticas al gobierno local de ese estado por no haberlo hecho antes, desde esta noche entra en confinamiento obligatorio hasta el 30 de abril. A la crisis por la pandemia se suma una gran cifra de desempleo en el país, que teme caer en una depresión como la que sufrió hace casi 100 años. La semana pasada, 6.6 millones de personas aplicaron para seguro de desempleo, 3.3 millones de personas más que la semana anterior. Entre tanto, en las últimas horas llegó un avión con productos médicos desde Rusia. El Departamento de Estado aseguró que después de la llamada con el presidente Putin, Trump se había comprometido a comprar elementos médicos a ese país para combatir la pandemia. El COVID-19 también altera el calendario electoral. Ya se han pospuesto primarias en distintos estados afectados por cuenta del virus, y en las últimas horas el Partido Demócrata confirmó que la Convención Nacional Demócrata, el escenario en el cual designan oficialmente al candidato a la presidencia y a la vicepresidencia, se pospone por el momento de julio a agosto de este año. Margarita. Juan Camilo, gracias. La zona más azotada de Estados Unidos sigue siendo Nueva York, donde las muertes ya sobrepasan las 2.300. La cifra se duplicó en solo 3 días. El sistema de salud enfrenta más de 84.000 contagios. En directo desde Nueva York está Celia Mendoza, de La Voz de América. Celia, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades ante este abrumador panorama? Gracias, Margarita. Así es, las autoridades aseguran que podríamos ver inclusive hasta 16.000 muertes para el final de esta pandemia. Estas fueron cifras entregadas por el gobernador Andrew Cuomo, quien ha asegurado que siguen haciendo lo posible para reducir el número de contagios y en especial el número de personas que terminan en cuidados intensivos, con más de 13.000 personas ya hospitalizadas y por lo menos 3.300 en las unidades de cuidados intensivos. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, indicó que estarían habilitando más camas alrededor de la ciudad, incluido posiblemente el Madison Square Garden, uno de los puntos más importantes, icónicos aquí en la ciudad de Nueva York. Pero también dio otra alerta que es escalofriante para los trabajadores de la salud, y es que para este mismo domingo se acabarían las máscaras que protegen a los doctores, que han visto un incremento en el número de contagios. Inclusive
ya se han registrado muertes de trabajadores de la salud. Al mismo tiempo, se descubrió esta semana que una enfermera habría trabajado infectada de coronavirus durante 2 semanas debido a que no se le había podido realizar el examen. Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se sigan movilizando pacientes hacia el norte del estado. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Noticias Caracol. Regreso contigo, Margarita. Celia, gracias por tu reporte. Y las autoridades ecuatorianas ya en nuestro vecindario reconocieron que hay un cuello de botella en el levantamiento de cadáveres en Guayaquil. Por lo menos 115 cuerpos están esperando ese proceso, aunque no todos son por COVID-19. Además, ya están instalando contenedores refrigerados como morgues provisionales. Vamos en directo a Guayaquil con Alejandra Carvajal, de nuestro aliado Ecoavisa. Alejandra, ¿cómo están las cosas? Muchas gracias, ¿qué tal, Margarita? Bueno, pues acá en Ecuador la Policía Nacional confirmó que en la última semana de marzo, en los últimos 7 días, se recogieron 308 cadáveres en domicilios en Guayaquil, cifra que ha aumentado considerablemente, pues hace pocos minutos en una cadena nacional el presidente Lenín Moreno confirmó que en la actualidad se recogen 150 cuerpos a diario en las viviendas en Guayaquil. Hasta nuestra redacción también han llegado denuncias ciudadanas de personas que tienen que convivir con los cuerpos de sus familiares de 3 a 4 días y han optado por dejarlos en la calle, en los patios, en los portales, debido a que las líneas de emergencia están saturadas y no les contestan las llamadas. Un informe más ampliado les tenemos a continuación. En la última semana se observó en redes sociales una serie de denuncias de personas pidiendo que se levanten los cuerpos de quienes fallecieron dentro de domicilios o en casas de salud, ya sea por COVID-19, otras enfermedades o muerte natural. Incluso algunos optaban por trasladar por su propia cuenta a sus familiares. Y en otros casos, personal médico grababa dentro de casas de salud un importante número de cuerpos embalados en fundas negras. Jorge Guatet, quien está al frente de la Fuerza de Tarea, creada para el levantamiento de cadáveres, dio la cifra oficial de fallecidos, que deberán ser retirados de los domicilios y hospitales, confirmando las denuncias de los afectados. Entre hoy y mañana esperamos levantar aproximadamente 115 fallecidos que están en vivienda. No solamente son fallecidos comprobados COVID o sospecha de COVID, que por estas circunstancias obviamente se generó un cuello de botella en todos los campos santos y también en las funerarias. Entre el protocolo establecido se contempla un convenio con el Cementerio Parque de la Paz en Pascuales, Guayaquil, y La Aurora en Daule, donde según Guatet habría capacidad para 2.000 personas. Esto no es ninguna fosa común. Las disposiciones del presidente de la República han sido claras, que sean entierros unipersonales. Otro de los grupos van a estas morgues que tenemos nosotros, que son provisionales, y de ahí nosotros nos vamos a hacer cargo de forma gratuita de su cristiana sepultura. Incluso explicó que se ha ordenado a las funerarias de Guayaquil trabajar las 24 horas, con el fin de atender la demanda de familiares de las víctimas. El presidente Moreno confirmó además que se estiman de 2.500 a 2.300 muertes en las próximas semanas en Guayaquil. Es la información que tenemos hasta el momento. Regresamos con ustedes a estudio. Quédense en casa. Alejandra, muchas gracias. Y en Europa, España sobrepasó hoy los 10.000 muertos. Con 950 personas fallecidas en las últimas 24 horas, se sobrepasó esa alarmante cifra que lo ubica como el segundo país con más víctimas mortales. Además, se reportaron 8.102 contagios en un solo día, para un total de 110.000. Médicos y enfermeras dieron a conocer estas imágenes de las difíciles condiciones en que están trabajando y de la falta de medios de protección para ellos. Se estima que unos 15.000 profesionales de la salud en ese país están enfermos, es decir, casi el 15% de los casos confirmados. Y ahora vamos con las medidas de Washington que afectan a Venezuela. Destructores, buques de vigilancia, aeronaves, helicópteros y efectivos harán parte del gigantesco despliegue militar tanto en el Mar Caribe
como en el Océano Pacífico. Pese a que Trump aseguró que el objetivo es luchar contra el narcotráfico, analistas consideran que es una clara advertencia contra Nicolás Maduro. Las costas occidentales del Pacífico y el Mar Caribe se convertirán en los próximos días en el teatro de operaciones de un gigantesco despliegue militar estadounidense, que apunta a acercar a organizaciones criminales como la de Nicolás Maduro, asegura la Casa Blanca. Desplegaremos buques destructores, buques de combate, buques guardacostas, aviones y aviones de vigilancia de la Fuerza Aérea, duplicando nuestras capacidades en la región. Aviones como este, un E-3 AWAC de la Fuerza Aérea o este P-8 de la Armada, junto a destructores y buques como estos, pasarán a reforzar la presencia en inmediaciones de territorio marítimo venezolano. Para expertos como el exasesor de la Casa Blanca durante el gobierno de Bill Clinton, esta movilización de tropas responde más a la estrategia contra el régimen de Maduro que a una política antidrogas. Esta es una demostración simbólica de la fuerza del señor Maduro de que Estados Unidos tiene la capacidad de actuar militarmente si es necesario. Un casus belli, como lo califica Farnsworth, podría ser una acción contra Estados Unidos o contra Juan Guaidó. Para otros expertos, este despliegue revive escenarios del siglo pasado. Pues creo que no hemos visto un despliegue de esta magnitud desde hace una generación. Yo diría, no quiero compararlo, pero yo diría como en la época de la invasión de Panamá hace 30 años. La otra estrategia de la Casa Blanca sigue siendo la vía diplomática, el ofrecimiento a Nicolás Maduro de una salida negociada. Hoy el representante del Departamento de Estado, Elliot Abrams, le volvió a enviar el mensaje a Maduro y le dijo que incluso bajo este esquema que propone el Departamento de Estado, él podría eventualmente participar en unas elecciones libres. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Juan Camilo, y tras la decisión de la administración Trump de desplegar en el Caribe esta gran operación antinarcóticos, el gobierno de Nicolás Maduro ha incrementado la persecución y la presión contra el círculo cercano del presidente interino Juan Guaidó. Hoy fue detenido otro de sus asesores. Desde Caracas, Beatriz Adrián tiene los detalles. El régimen de Nicolás Maduro asegura estar listo para responder al despliegue de la operación antidrogas en el Caribe anunciada por Estados Unidos. Don Donald Trump, a extorsionar, a pegar 4 gritos, a amenazar. Nosotros estamos nervios de acero, estamos absolutamente serenos y listos para combatir, lo digo, en el terreno que nos toque combatir para defender. El gobierno dice estar dispuesto a colaborar con la operación antinarcóticos. Sin embargo, Maduro exhortó a Estados Unidos a vigilar el Océano Pacífico y no el Caribe, donde asegura ocurre el mayor tráfico de drogas. También advirtió: ellos creen que nosotros no vigilamos nuestras costas, nuestros mares, vigilamos nuestro país las 24 horas del día. Y les vamos a una sorpresita. La vicepresidenta Delcy Rodríguez escribió en Twitter que los esfuerzos antinarcóticos de Estados Unidos convirtieron a Colombia en el principal productor de drogas del mundo. Por su parte, el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, amenazó a los opositores que han manifestado su apoyo a una intervención militar en Venezuela. Y que vienen los marines en los barcos. Todos los que han pedido invasión contra nuestro país, apenas ocurre algo parecido, vamos por ustedes. Furia bolivariana en alerta. Y tras el anuncio de Estados Unidos, este jueves inteligencia militar detuvo a uno de los asesores más cercanos al presidente interino Juan Guaidó, Demóstenes Quijada. Con él suman 10 los colaboradores de Guaidó detenidos en el último año. Entre tanto, Juan Guaidó no atendió hoy la citación de la Fiscalía, que lo conminó a acudir al Ministerio Público para rendir declaraciones acerca de un presunto plan para introducir armas en Venezuela que fue denunciado por el general Cliver Alcalá Cordones desde Colombia. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. 1:41 de la tarde, mucha atención que a esta hora nuevamente tenemos un reporte de la situación del COVID-19 en nuestro país. Así están las cifras, hay casos confirmados en Colombia, 1.161 casos, recuperados 55, muertes 19, las que está reportando a esta hora el Ministerio de Salud. Los fallecidos, una mujer de 81 años en Zipaquirá, comorbilidades, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, diabetes y nefropatía diabética, y otro hombre de 33 años en la ciudad de Bogotá. 96 nuevos casos en el país y la cifra se ubica en 1.161. Los casos nuevos se reportan en Bogotá, Antioquia, Valle, norte de Santander
y Caldas. Es el reporte que tenemos a esta hora en el país sobre el COVID-19 y con esta información hacemos una pausa en Noticias Caracol. Pero cuando regresemos... Erika, en algunos casos tenemos una base de datos de personas que ya tenemos identificadas con necesidades por salud, porque no pueden trabajar, porque están solos, y a eso les entregamos. Y en otras ocasiones, como lo hicimos ayer, fuimos hasta Ciudad Bolívar, identificamos algún tipo de vivienda que no fueran los propietarios. La misma comunidad nos decía, mire, en esta casa viven 2 viejitos solos, a ellos. Uno de los beneficiados es el Ángel de San Victorino, un reconocido comerciante en el centro de Bogotá que por años lideró colectas para los más necesitados. Llevo muchos años haciendo labor social, buscando mitigar las necesidades de las demás personas. Ya sin trabajo, su vida dio un giro. Es indescriptible, pero pienso que es el premio que Dios le da a uno por lo que uno ha sembrado. Ahorita se está recogiendo también en estos llamados. Gracias mayor, y gracias a ellos y a las personas que donaron. El no poder ayudar, que están recibiendo, es eso. Gracias. Como la historia de don Jorge, la policía de tránsito estudia la de varios necesitados para llegar con comida a las zonas más apartadas de la capital. Lo que ustedes están observando en este momento es ya el camión listo con el mercado que han preparado los patrulleros de la policía, los oficiales y suboficiales para llevarlo a las familias humildes de Ciudad Bolívar y también Usme. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias. Se comenzó a regir el pico y cédula en Barranquilla y aparecieron las primeras sanciones a infractores. La medida busca evitar aglomeraciones en supermercados, comercio y bancos. Carlos González, ¿cuál es el balance? Bueno, el primer corte que realizaron las autoridades dejaba un total de 35 sancionados solo en Barranquilla, 10 en Galapa, 7 en Soledad, 6 en Puerto Colombia y un caso en Malambo. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, ha hecho el llamado a la comunidad la importancia de cumplir con esta medida del pico y cédula y quedarse en casa. A través de un trino, el alcalde Jaime Pumarejo, con una expresión muy barranquillera, invitó al cumplimiento de la medida del pico y cédula. Es decir, si vas a la tienda a comprar algo o vas al supermercado, tienes que seguir las siguientes instrucciones. Solo podrás salir de tu casa para esas vueltas los días pares si tu cédula termina en un número par. Es decir, solo podrías salir el día 2, 4, 8, 12, 14 del mes. Ahora bien, si tu cédula termina en un número impar, tú podrás salir a hacer las diligencias los días impares del mes. En las primeras horas de haber entrado en vigencia la disposición, en las afueras de bancos y supermercados había largas filas, en algunos casos respetando el distanciamiento exigido, en otros hubo aglomeraciones y también quienes no cumplieron la medida del pico y cédula. Es una urgencia que unos familiares necesitan una plata para una comida en estos días. Como acabaron de pagar, toca girarle aunque sea de unos 100.000 pesos para que compren sus cosas. Por el incumplimiento del pico y cédula, las autoridades han impuesto 59 comparendos en Barranquilla y su área metropolitana. El alcalde enfatizó que las personas deben permanecer en casa y solo podrán salir a hacer actividades de primera necesidad. Eso sí, el día en que les corresponda, de acuerdo al último dígito de su documento de identidad. ¿Qué buscamos con esto? Que no todos estemos haciendo las diligencias al mismo tiempo. Que se exceptúa lo que ya está exceptuado dentro del decreto nacional y local. Si tienes que ir a trabajar, si tienes que ir al médico o cualquier otra diligencia de vital importancia que tú puedas certificar ante las autoridades. A la fecha en Barranquilla se han registrado 29 casos de COVID-19. Mañana es 3 de abril, así que a tener en cuenta, de acuerdo al último número de su cédula, mañana podrán entonces salir a hacer esas gestiones los que terminen en 1, 3, 5 y 7 y no infringir la norma. Desde Barranquilla, Carlos Tosel, San Juan, Noticias Caracol. Carlos, gracias por su informe. El gobierno nacional emitió hoy directrices para la atención de los migrantes en Colombia, especialmente de venezolanos y ecuatorianos. Las medidas señalan que gobernaciones, alcaldías y EPS deben garantizar la atención para los casos COVID-19.
En esta circular, el ministro de Salud trazó la hoja de ruta de comportamiento y atención de los cerca de 2 millones de migrantes venezolanos, ecuatorianos y de los Estados Unidos que están en el país. Todos están obligados a acatar la cuarentena, al aislamiento social y atender medidas de higiene para evitar el contagio. En la atención a los migrantes, el gobierno pide la ayuda de alcaldes y gobernadores, diciendo que las entidades territoriales son las que deben garantizar la valoración, las tomas de muestra y acondicionar los espacios para aislamiento preventivo de los migrantes que resulten positivos para COVID y que no tengan residencia. Algunos gobernadores respondieron el requerimiento del gobierno. Compartimos la decisión que ha determinado el gobierno nacional de que la población migrante se debe atender, y más con estos casos de COVID-19. En nuestro departamento, si se reporta algún caso positivo, desde luego que estamos en la disposición de atender a esta población. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no se ha pronunciado frente a la circular, pero antes de que esta se emitiera, había planteado en Twitter que la atención de los migrantes corriera por cuenta de Migración Colombia. Necesitamos que Migración Colombia se haga cargo de los migrantes, nosotros de los colombianos. Migración Colombia hizo saber que la población migrante venezolana está recibiendo ayuda de alcaldes y gobernadores que están comprometidos en esta tarea, pero además el gobierno pidió a las EPS diseñar planes para su atención, especialmente en los casos de personas vulnerables, incluyendo a quienes estén en condición migratoria irregular. A las 2:03 minutos de la tarde, el gobierno de Corea del Sur, que ha tenido una experiencia bastante exitosa en la lucha contra el coronavirus, va a suministrar al gobierno colombiano información clínica, kits de pruebas y respiradores. Esto luego de una conversación que tuvieron el presidente Duque con su homólogo surcoreano. La conversación telefónica fue anunciada por el presidente Iván Duque con el presidente de Corea del Sur. El presidente Moon de Corea del Sur, quien nos ha ofrecido un gran apoyo no solamente para tener más muestras en el país, sino también asesorarnos en muchas de las políticas que han implementado de pruebas masivas. Esa llamada se dio a las 9 de la noche de este miércoles y según la agencia de noticias estatal de Corea del Sur, la conversación duró 25 minutos y en ella Moon le aseguró a Duque que Corea del Sur compartirá activamente con Colombia su experiencia relacionada y sus datos clínicos. Además, la cooperación del país asiático se concentrará en el incremento de la capacidad de diagnóstico. Para ello, donará equipamiento médico y Colombia tendrá acceso a fabricación y despacho prioritario de pruebas de diagnóstico. Y es que para el gobierno colombiano, la experiencia de Corea del Sur puede ser replicada en Colombia. Claro, nosotros estamos trabajando en parte sobre la estrategia de Corea. La estrategia de Corea es hacer muchas pruebas, hacer diagnóstico para que las personas se queden en casa, hacerle seguimiento a los contactos para que se queden en casa. Corea del Sur presenta 9.976 casos confirmados, 5.828 recuperados y cerca de 170 muertos en 2 meses desde que confirmaron la pandemia en ese país. Cuando regresemos aquí en Noticias Caracol, esperen, ¿qué son